Hechos 23, verso 11, donde dice de esta manera: a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Has cumplido, Pablo, mi misión aquí en Jerusalén. Tú has sido un fiel testimonio de mi causa. Tú has sido un testigo fiel, por tanto, te animo a que lo mismo que has hecho aquí en Jerusalén, ahora vayas y lo hagas en Roma. Allá también lo debes hacer. Tú no has terminado todavía. No terminó tu misión aquí en Jerusalén. Ahora también debes ir a Roma. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Así es que Pablo ha sido violentado, Pablo ha sido maltratado, Pablo ha sido golpeado en los terrenos del templo por esta turba que leímos la semana anterior, que comenzaron aquellos judíos. Ellos querían matar a Pablo y aún así Pablo les habla de la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Pablo les habla a ellos de lo que el Evangelio ha transformado en su corazón. Esto no recibió una respuesta positiva, vimos la semana anterior, por lo que Pablo tiene que ser llevado al cuartel. Y habiendo recordado esto que ocurrió la semana anterior, entonces vamos a leer todo el capítulo 23. Y vamos a entender estas palabras que al inicio yo comencé leyendo en el verso 11. Así es que vamos a leer desde el verso 30 del capítulo 22 hasta el final de este capítulo 23. Dice así, verso 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llegó a Pablo y lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó su voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza, la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo y de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. Pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos y a la fuerza lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el verso que leímos al inicio, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Cuando se hizo de día,
verso 12, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver el caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no le presta atención porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven diciéndole, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de sus centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo ante el gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, quien escribe, el comandante, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y los rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea y entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse que era de Sicilia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. El Señor usa, anima y protege a los suyos en la tarea de testificar fielmente donde quiera que Él les llame. Él los usa, Él los anima, Él los protege mientras ellos hacen esta tarea donde quiera que ellos vayan. Así fue con Pablo, así fue con esos primeros discípulos, así fue con todos aquellos que han venido antes que nosotros y se han dispuesto a predicar las buenas nuevas. Y así es hoy con nosotros. Él nos usa, Él nos anima, Él nos protege en esa tarea de ser fieles a predicar el Evangelio. Ahora, según este texto, mire usted la manera en la que Dios hace estas cosas. Número 1, dándoles a estos testigos, a nosotros, a aquellos de la Biblia, la sabiduría para enfrentar a personas intimidantes. Esto es lo que ocurre desde el verso 30 hasta el verso 11. El siguiente día de todos aquellos abusos que cometieron contra Pablo, el comandante quiere indagar, quiere saber con certeza qué ha pasado. Libera a Pablo de sus cadenas.
Le dice, vas a ir suelto. Lo pone ante el concilio, ante el Sanedrín. Este era el organismo religioso que gobernaba sobre los asuntos de la ley judía. Aquí debían estar presentes los sumos sacerdotes, el que estaba de turno y su antecesor, el grupo de los ancianos judíos de Jerusalén y los escribas. Algunos de estos eran fariseos, otros eran saduceos, pero esta no era una convocatoria formal para un juicio del Sanedrín. Era simplemente una especie de consulta a la cual habían traído a Pablo con el objetivo de enterarse. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, mire usted, allí los ha llevado Claudio Lisias, el comandante, y dice el verso 1 del capítulo 23, que Pablo está haciendo algo antes de comenzar a conversar con ellos. Pablo está mirando fijamente a todo este concilio. La idea original es que él está contemplando con detenimiento a todos a quienes están allí. Él les está mirando a los ojos, uno por uno. Antes de decir lo que va a decir, él les quiere mirar a la cara. Él les puede mirar a la cara con toda confianza, directamente a sus ojos. Él no tiene de qué esconderse. Esta ha sido su defensa hasta este momento. Yo lo que estoy haciendo no es porque soy un rebelde. Yo lo que estoy haciendo no es porque yo me he virado contra el judaísmo. Lo que estoy haciendo es porque el mismo Jesús se me ha aparecido y me ha llamado a predicar este evangelio. Él les llama hermanos, porque son sus compatriotas. Son personas junto a las que él creció, se crió. Algunos de los que están allí, Pablo los conoce y él les dice a ellos, al final del verso 1, yo he vivido delante de Dios, ¿con qué? Con una conciencia perfectamente limpia. Esto significa que todas las acciones que Pablo ha hecho han sido para agradar a Dios. Eso no quiere decir que todas sus acciones han sido correctas, sino que cada una de ellas tiene el motivo de agradar a Dios y él está tranquilo en su conciencia. Yo he intentado con lo que tengo hacerlo mejor. Él no siente culpa por las cosas que ha estado haciendo, a pesar de todas las acusaciones que ha recibido de ellos. Yo he estado entre los gentiles, yo tengo mi conciencia limpia. Para mí esto no es un pecado, para mí esto no es un problema. Yo les estoy predicando a ellos por el llamado que yo he recibido, aunque para ustedes parezca descabellado. Y es necesario, hablando de conciencia, hacer un alto aquí y destacar que si la conciencia no está sometida a Dios, no es un buen medidor para saber qué es bueno y qué es malo. Porque hay personas que pueden decir, mi conciencia me dice que esto está bien, pero si tu conciencia no está sometida a la palabra de Dios, pues tu conciencia no está bien. La conciencia de la que Pablo está hablando, que está perfectamente limpia, es una que está sometida a la revelación que Dios le ha hecho y a la palabra de Dios. Y si nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, hay gente que tiene una conciencia que es débil. Esto nos lo dice 1 Corintios 8:7. Están en la fe, pero su conciencia es débil. Es movida por las cosas que tienen a su alrededor. No está cimentada en la palabra de Dios. Aún hay cosas que esa conciencia no ha sometido completamente a Dios. Tito 1:15, el mismo Pablo le escribe a él para hablar de otros que tienen la conciencia corrompida. Estos son aquellos que están sin el Señor. Y si la Biblia no está normando sus conciencias, es muy lógico que se sientan cómodos con las cosas que viven, con las cosas que hacen, porque su conciencia no les está acusando. Como alguien que puede venir perfectamente cada domingo y sentarse aquí y sentirse bien en medio de su pecado, porque su conciencia está corrompida. Hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Esto lo dice 1 Timoteo 4:2. Y estos son aquellos que después de una y otra vez Dios mostrárseles, Dios hablarles, Dios enseñarles, ya no tienen posibilidad de entender la bondad de Dios.
Ya no tienen posibilidad de asimilar y someter su conciencia a la palabra de Dios. Su conciencia está pulverizada, está quemada. Es imposible que ellos puedan responder con una conciencia que está sometida a la palabra del Señor. Y hay otros, según la Biblia en Hebreos 9:14, que tienen una conciencia purificada. De esta es la que está hablando Pablo y está perfectamente limpia. ¿Por qué? Porque ha sido purificada por la obra de Cristo y la sujeción a la palabra del Señor. Usted puede decir, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que yo he depositado mi confianza en alguien mayor, en ese Cristo que murió en la cruz. Y es por eso que aprendiendo de Él, bebiendo de Él, entonces mi conciencia puede estar tranquila, puede estar limpia, solo sometido a eso. Y aquí también es necesario decir que con el pecado de Adán, la conciencia del hombre, la imagen de Dios en el hombre fue dañada. Y es por eso que necesita ser purificada por la obra de la cruz. Entonces Pablo está diciendo aquí, por ese Cristo mi conciencia está limpia. Yo sé que lo que estoy haciendo está sometido a su palabra. La pregunta que se impone es ¿cómo está tu conciencia? Amigo o cristiano que me escuchas en esta tarde, ¿cómo está? Que tu conciencia esté expuesta constantemente a la verdad de Dios, a las Escrituras. No te sientas cómodo con que esto yo aprendí en esta iglesia, con que esto es lo que yo siento, con que esto es lo que me parece, con que esto es lo que yo interpreté. Mi conciencia me lo está diciendo. No, tu conciencia, para que agrade a Dios, necesita ser sometida a las Escrituras. Hay muchas personas con su conciencia muy tranquila robando un banco. Hay muchas personas con su conciencia muy tranquila haciendo las cosas más escalofriantes de arriba de la tierra y aún así un domingo viniendo y sentándose en la iglesia. Quizás esa conciencia necesita ser purificada por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, alguien con la conciencia corrompida, verso 2, llamado Ananías, miren, aunque religioso, pero con la conciencia perdida. Y este Ananías que nos describe el verso 2 fue uno de los sumos sacerdotes más crueles y corruptos que existieron. Esto lo cuenta un historiador llamado Josefo. Este Ananías ordena que golpeen a Pablo en la boca. Y el verbo usado para decir que le golpearan es el mismo que se usó cuando le dieron la golpiza anterior a Pablo y cuando golpearon también a Jesús. O sea, que no fue un simple tapaboca. Entonces, Pablo le responde muy fuerte. Verso 3. Pablo le dice, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Esta fue una especie de maldición que Pablo lanzó a él. Y le dice, ¿cómo tú te sientas a jugar la ley y la violas? Y escuche, Pablo no ha cometido ningún delito, a Pablo no le han condenado, o sea, no hay legalmente una manera de que puedan golpear a Pablo. Él no lo puede hacer por la ley. Y la respuesta que Pablo está dando aquí, aunque nosotros del lado de acá querramos defender al gran Pablo, no fue una buena respuesta. Es la respuesta de alguien que es pecador. Es la respuesta de alguien que también puede fallar, como es mostrado Pablo aquí. Pero no fue la mejor respuesta. Yo le voy a decir a usted por qué. Porque en primer lugar dista mucho de las mismas enseñanzas que el Espíritu Santo inspiró por él cuando en 1 Corintios 4:12 él enseñó, somos aquellos que bendecimos cuando nos ultrajan. Este fue Pablo un tiempo después de aprender incluso y crecer en su camino de santificación. Su respuesta también es muy diferente a la de Jesús cuando también le golpearon. Miren, cuando a Jesús le golpearon a sí mismo, él solo preguntó, usted la apunta y lee en su casa. Esto está en Juan 18:23. Si dije algo mal, dígame.
Y si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Este fue Jesús. Cuando le golpean en la boca. Pero es que Pablo no es Jesús. Y la Biblia no esconde los errores de ninguno de los santos que en ella están. Por eso usted va a ver los errores de David, por eso usted va a ver los errores de cada uno de ellos. No hay uno que se pueda llamar perfecto, solo Cristo. Y por eso la Biblia una vez más aquí nos muestra una deficiencia de Pablo, como otras muchas que podemos encontrar. Como otras muchas que tiene usted, que tengo que está aquí, que tiene. Pablo era un hombre piadoso, pero era un hombre que fallaba. Era un hombre pecador. Como tal le respondió. Pablo perdió los estribos y este comportamiento, una vez más, no debe ser imitado. En este momento la carne prevalece. Y a lo mejor usted está pensando en su mente, es que Jesús también llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Pero Jesús no lo hizo tras un ataque personal, como una respuesta de ira. Pero Jesús no profirió una maldición como la que estaba en este momento profiriendo Pablo aquí. Dios te va a golpear a ti, Dios te golpea a ti, Dios te maldiga con que tu boca sea golpeada. La evidencia final de que Pablo ha fallado y de que tiene un corazón redimido y de que tiene una conciencia que está sometida a la palabra de Dios es cuando a él lo confrontan. Mire usted. A él lo confrontan y a él le dicen, verso 4, los que estaban ahí observando le dijeron, mírenlo usted en su Biblia, al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Y el Pablo, que tiene una conciencia purificada, una conciencia redimida, da 2 pasos atrás, se retracta y dice, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Pablo dice que él no puede ofender la ley de hablar mal de una autoridad de su pueblo. Y aquí está citando a Éxodo 22, 28. Yo conozco la ley y yo no lo sabía. Y no puede haber ironías en las palabras de Pablo, porque él estaba además citando la ley. No es una simple ironía como para decir, yo no le conozco a él. Y es que Pablo no ha estado en Jerusalén en los últimos años. Era probable que de vista él no conociera a Ananías. Además, esta no era una reunión formal en la cual el sacerdote podía estar sentado en la silla del sumo sacerdote. Era una reunión extraoficial. Y a eso le sumamos que algunos historiadores hablan de que Pablo tenía problemas de visión. Muy posiblemente. Lo que sí está claro aquí, y este es el punto más importante, ¿cómo actúa un creyente maduro? ¿Cómo actúa alguien con una conciencia redimida? Una vez que le dijeron a él que este era el sumo sacerdote, él confesó su fallo. Yo no sabía, por eso lo hice. Y él ve su pecado no en base a la maldad del ofensor, sino en base a la ley de Dios. Porque si miramos para pecar, en base al que nos está ofendiendo, constantemente tenemos libertad para ofender. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Es como que si Donaldo me da, yo estoy en libertad para darle. Es como que si no sé quién me robó, yo le puedo robar. Pero como usted responda a las situaciones de la vida, no lo define como la vida le ha respondido a usted. Lo define la ley de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios. Ya usted después puede hacer lo que usted quiera. Entonces, alguien con una conciencia redimida, cuando viene un azote así, se aguanta y dice, ayúdame, Señor. Y no responde igual. Una vez más, nuestro pensamiento pecador es, él me tiró, ella me dijo esto, él me dijo lo otro, él habló así de mí de esta manera. Yo le voy a responder. Yo también tengo boca, ¿verdad? Pero no. Amado, corrige lo que la palabra de Dios señala que está mal. Corrígelo. La palabra de Dios está hablando de tu vida cada semana, cuando la lees cada día. Corrígelo, toma notas. Trabaja en eso, sométete a las escrituras.
Pablo en cuestiones de segundo pudo hacer un cambio y decir, yo no sabía. Cuando estás hablando con no cristianos sobre el Evangelio, ¿cómo podrías señalar con gentileza y respeto las contradicciones que hay? Las divisiones que puedan haber, las debilidades en la cosmovisión del otro. ¿Cómo podemos nosotros ser gentiles cuando hablamos con aquellos que no son cristianos? Porque a veces en estas batallas teológicas, en estas batallas evangelísticas, perdemos la razón al querer pasarle por encima a la gente, al querer humillar a la gente, al querer imponernos nosotros, al querer ofender a la gente. Más de lo que ya el Evangelio les ofende. La verdad debe ser dicha en amor. Entonces, en los siguientes versos, ahora Pablo se da cuenta que esta audiencia tenía fuertes desacuerdos. Él ve a los fariseos por aquí, él ve a los saduceos por acá. Él sabe que los saduceos no creen en la resurrección ni en los ángeles, pero los fariseos sí. Entonces, les habla sobre este tema. A mí se me juzga a causa de la resurrección de los muertos. Verso 6. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y aquello fue como echar combustible a fuego que ya está ardiendo. Se levanta una llamarada tremenda para arriba. El fuego ya está. Si usted le echa un poquito, tenga cuidado que le puede quemar hasta las pestañas. Y se formó tal alboroto que los fariseos, con tal de no dar razón a los saduceos, dijeron, mira, Pablo, él está bien, no hay nada malo en este hombre. A lo mejor un ángel le habló, o un espíritu le ha hablado. Por tal de simplemente ir en contra a los saduceos. No hay nada de malo en este hombre, decían ellos. Y las tropas que habían llevado a Pablo allí, que lo tenían suelto, estaban listas esperando a que esto pasara. Recogieron, sacaron a Pablo y lo llevaron al cuartel. Dios le dio la sabiduría a Pablo para manejar esta situación desde el momento cero que llegó frente a ese concilio. Entonces, dice el verso 11, donde comenzamos leyendo. A la noche siguiente, en medio de humanas preocupaciones, en medio de las inseguridades que el futuro depara, ¿qué va a pasar mañana conmigo? El Señor lo visita, dice que se le apareció. Ahora no fue una visión, ahora no fue un mensaje, ahora el mismo Jesús se le aparece como algo muy de este tiempo. Le consuela, le anima, le pondera y le vuelve a comisionar. Él le dice, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, mi voluntad es que aún tienes mucho que proclamar. Tú no has terminado todavía. No era solo a Jerusalén, a Roma también vas a ir. Así has de testificar, así debes hacerlo. El Señor lo elogia. Le está diciendo, tú has testificado fielmente por mi causa. Le está elogiando, le está diciendo, muy bien, Pablo. Has sufrido aquí por mi causa y has hablado de mi nombre. Están a punto de matarte y tú lo que pides es hablar al pueblo, si usted recuerda la semana anterior. Pero de esa misma manera, quiero decirte, vas a ir a Roma. Y este verso 11 establece la dirección que tomará el resto del libro. Pablo va a ir a Roma y allí va a presentar el Evangelio ante el mismo emperador. No has terminado todavía. Aún quedan cosas por hacer. Sigamos obedientemente confiando en el llamado que Dios nos ha hecho. Descansemos en cómo Él trabaja. Dios ha dicho a Pablo y llega hasta nosotros. Puedes confiar en que el llamado que yo he hecho a tu vida, yo lo voy a cumplir. Si obedientemente tú sigues mis pasos.
Y este es el mismo Pablo que escribe en 2 Corintios 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1, del 3 al 5. Él dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Escucha, no es para que tú te sientas, I'm a child of God, yo soy un hijo de Dios, yo soy, wow. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, que Dios te consuela para que ese consuelo tú lo dejes a otros que pasan por las mismas cosas que tú pasas, por las adversidades que tú pasas, para que tú acompañes a otros. No se trata de ti. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y este consuelo que recibe Pablo es tan interesante que está situado en este relato justo en el medio del momento en que está en el Sanedrín y justo en el medio de cuando ahora van a conspirar contra él para arrancársela, para matarlo. Justo en el medio. Pablo ha recibido el ánimo necesario. Pero un tiempo atrás usted recuerda que Pablo está en una ciudad en la cual ha sido hostil el ambiente y el Señor le dice, tranquilo, predica, yo tengo mucha gente en este pueblo. Lo que nos lleva al siguiente punto. Otra manera en la que Dios nos usa, anima y protege en la tarea de testificar. Y es mostrando su control absoluto sobre todo movimiento humano. Escuche, todo. Porque Él es Dios. La mosquita que camina en su casa. Lo más mínimo, el más mínimo detalle. El cabello de su cabeza que se cayó. Está en control de Dios. La siguiente sección, estos versos del 12 hasta el 22, narra esta conspiración fallida de matar a Pablo. Recuerden, Dios le dijo a Pablo, tú vas a predicar en Roma, tú lo vas a hacer allá, por tanto, el Señor se encargaría de llevarle allá. El Señor lo iba a hacer. Pasando por encima incluso de otros muchos acontecimientos que vamos a ver en los siguientes capítulos. Muchas cosas van a pasar. Y Dios le está diciendo a Pablo, yo te dije que te iba a llevar a Roma. Entonces, aquí hay un grupo de judíos que se declaran en huelga de hambre para matar a Pablo. Eran más de 40. Ellos no podían asimilar que Pablo escapara con vida. Y la intención del texto griego aquí es que ellos se pusieron bajo maldición. Ellos dijeron que seamos exterminados de esta tierra si no lo matamos. Nos vamos a comer, nos vamos a morir sin comer si no lo matamos. Ellos estaban invocando el juicio divino sobre ellos si no cumplían ese juramento. Entonces, los versos del 13 al 15 nos dice que se confabularon con el concilio para que movieran a Pablo de donde estaba, y en ese intervalo del traslado ellos iban a atacar las fuerzas de Roma. Miren cuán grande la confabulación, 40 hombres, no era un número pequeño, y querían quitarle la vida. Y escuche, el hecho de que estos malandros vayan a donde la religión de la época para semejante cosa, dice cuán corrompida estaba la religión de la época. Cuando el malandro que quiere matar viene a buscar a la religión para confabularse con ella, usted dice, tiene que estar muy mal la religión. Cuando usted como cristiano, alguien no sepa establecer los límites y venga a buscarle para hacer lo malo, algo a usted no ha establecido, algo a usted no ha expresado, algo a usted no ha enseñado de quién es usted. Esta es la religión de la época. Y ellos, al parecer, estuvieron de acuerdo. Pero como Dios no duerme, por si crees que hay algo que se escape de su control, esta conversación de unos pocos en una esquina, Dios se encargó de que fuera escuchada por alguien para él intervenir. El hijo de la hermana de Pablo se entera y da aviso a Pablo.
Él lo hace saber al comandante y ya todo queda en las manos del comandante. Se descubre este complot. Lo que se estaba tramando a escondidas salió a la luz. Porque quien trama cosas escondidas no imagina que su maldad algún día va a salir a la luz. Como dicen los antiguos, no hay nada oculto entre cielo y tierra. Va a salir. Y la providencia de Dios se mostró aquí sacando a la luz este plan malvado de tal manera que no pudiera ser llevado a cabo. No había nada que Pablo pudiera hacer para evitar esto. Pablo estaba atado. A Pablo lo iban a llevar y mismo lo iban a coger y lo iban a linchar. Él no podía hacer nada humanamente. Él no se enteraría si Dios no metía las manos. Pero Dios, de acuerdo a sus planes, obró. Porque Él está en control sobre todo movimiento humano. Y la protección prometida fue otorgada. Aquello del verso 11, tú vas a ir a Roma a predicar, aquí se otorgó. Ten ánimo, yo lo voy a hacer posible. Mira cuánta gente a disposición del plan de Dios. El sobrino de Pablo, este centurión que habló con el otro para llevarlo a él, el comandante y toda aquella gente que les escoltó, que no fueron pocas. Mire usted, Pablo está siendo llevado a Roma como alguien de la realeza. 200 soldados, 200 lanceros, 70 jinetes, 470 gente para Pablo, escoltado. Y él iba caminando, él iba montado en una cabalgadura. Amado, nosotros hemos venido a la comunión con el Dios que gobierna este mundo. Y eso nos debe dejar tranquilos y descansando en cualquier dificultad que vivamos en nuestra vida. Tú estás en control, Dios, yo confío en ti. Ese texto que muchas veces mencionamos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, obran a bien, significa que Dios está haciendo posible determinadas cosas para tu bien. Ahora, ¿qué bien? No es el que tú quieres, es el que quiere para ti. Porque esa es la otra. A veces mi bien es un Mercedes-Benz. Pero Dios sabe cuál es el bien que tú necesitas. Entonces, como Él está en control, Él está atando cabos, Él está moviendo situaciones, porque Él las ha visto, porque Él está delante, porque Él está encima. Y Pablo no tiene que estar preguntándose, ¿qué me va a pasar cuando me saquen de aquí? Si fuéramos nosotros. ¿Y mañana cómo va a ser? ¿Y qué? Y Dios está en control. Lo que sea que mañana pase, sea por muerte o por vida, yo voy a glorificar su nombre. Yo voy a testificar de Él fielmente. Número 3. Una manera más de cómo Dios nos anima, nos protege para hacer esta obra, brindando respuestas y salidas providenciales. Porque ahora en los versos del 23 hasta el 35 vemos a Dios disponer a este comandante, a toda esta gente, para que Pablo vaya a cumplir con su misión. Dios está poniendo todo lo que hace falta. Todo. Y si es glorioso ver a Dios atajar este intento de matar a Pablo, más glorioso es como incrédulos se disponen a su servicio. Este comandante se pone al servicio de Dios. Pablo sale de Jerusalén, como dijimos ahorita, con una escolta de lujo. Y la misión era llevarle a salvo. Allá envió este comandante Claudio Lisias a Pablo con una carta, que necesitamos leerla, o recordar una vez más un par de cosas de las que dijo, en la cual el comandante pondría su nombre primero, decía Claudio Lisias, para el gobernador Félix. Y escuche, esta carta es una clásica
enseñanza acerca de que una verdad a medias es una mentira, igual. De que la intención nada más de engañar con mis palabras es mentira, igual. ¿Por qué? Porque él intenta embellecer las cosas con esta carta de tal manera que parezcan lo mejor posible. Mire, él dice, míralo usted allí mismo, cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Él intenta hacerlo. Él dice que fue a rescatarlo porque era romano, pero si usted se recuerda, él se enteró después. Después fue que él se enteró. Pare. Y porque Pablo lo dijo. Él estaba listo para azotarlo, lo amarraron y todo, empezaron a tensar las cuerdas con que le amarran. Y Pablo dijo, ¿es lícito que ustedes golpeen a un romano sin hacerle juicio? Pero él lo está omitiendo aquí. Él está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo algo que es verdad, él lo rescató, pero la mentira es que no fue porque era romano. Él se enteró después. Además, él no menciona, él no lo puede mencionar, que él ordenó que lo azotaran. Él no puede mencionar que lo tuvieron listo allí, atado, que además era ilegal. Tampoco mencionó su equivocación de confundirle con un judío, con aquel egipcio, que había estado en aquella sedición. Todas estas cosas fueron omitidas y hay un contraste fuertísimo aquí entre este comandante que escribe una carta llena de mentiras y la vida de Pablo, que es el testimonio veraz. ¿Cómo y cuándo te sientes tentado a decir verdades a medias? Esto es una simple pregunta para que apliquemos esta verdad. ¿Cómo a veces fallas al decir verdades a medias, omitiendo partes incómodas de la verdad? ¿Cómo sería decir toda la verdad y nada más que la verdad en cada situación a la que usted se ponga y trabajar en eso? Porque está en nosotros constantemente querer brindar un veredicto que no es el correcto. Somos de la verdad, por tanto, identifiquémonos con ella. Porque la intención de tu corazón, Dios la está viendo. La persona que usted tiene enfrente no lo ve, pero Dios está viendo que la intención con sus palabras, con sus preguntas, con lo que usted dijo, fue engañar, fue mentir. Y eso le hace pecado. Sea transparente. Así que Pablo es escoltado hasta Antípatris, donde ya había pasado el mayor peligro, y entonces escolta la caballería hasta Cesarea. Allá Félix a recibir la carta y saber que tenía que escucharle, decidió hacerlo cuando vinieran sus acusadores en un poco de tiempo. Así es que Dios ha provisto una salida segura para Pablo, una salida cómoda de aquel atentado que se tramaba contra él, porque en sus manos está este mundo. Porque Dios es fiel a lo que Él promete. Porque el propósito de Dios se cumple. Entonces Pablo llega escoltado a Roma por cientos de hombres. Y esto pasa cuando el hombre confía en el designio de Dios y no en lo que el hombre puede hacer. Dice Miguel Núñez, no hay lugar más seguro, aunque sea el lugar más peligroso del planeta. No hay lugar más seguro que en el medio de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ese es el lugar más seguro. Aunque usted esté entre los radicales islámicos predicando el Evangelio. Y eso no significa que su vida va a ser preservada. Eso significa que es el lugar más seguro. Sencillamente. Amados, seguir a Dios no es un camino fácil, pero lo recorremos con Él. Como Pablo, podemos confiar en la providencia de Dios, descansar, que Dios está al tanto, descansar que Él ha dicho, ten ánimo, como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así lo harás en Roma.
Y esto me recuerda a Elías, primer libro de Reyes 19. Él ha vencido a aquellos profetas de Baal. Ahora una mujer viene a acusarlo. Y él está tirado allí a morir. El Señor llega para decirle: come y bebe, que largo camino te resta. Esto no terminó aquí en Jerusalén. Esto no terminó con aquello que hiciste en tu país o en aquella iglesia donde estabas. Queda mucho por delante. Yo te animo, yo te protejo en esa tarea de testificar fielmente. Para eso te he puesto en esta tierra. Y si bien los detalles del verso 23:11 eran específicos para Pablo, como esto de ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así lo harás también en Roma. Como esto muestra a tu vida, a tu corazón, ese Dios que te alienta a continuar hoy buscando compartir el Evangelio con quienes están alrededor tuyo. Cómo esto te motiva a vivir el llamado de Dios. Cómo esto te motiva a cantar esta canción que ahorita cantábamos. Fuimos rescatados del pecado. Serviremos al Señor. El Señor usa, anima y protege a los suyos en esa tarea difícil de testificar a donde quiera que nos llame. Amado que me escuchas, terminando tu vida en la ancianidad, comenzando como un joven, con un proyecto por delante o con uno que se frustró, llegando a este país o después de muchos años aquí, todavía no has terminado. No sabes el decreto específico de Dios para el futuro, pero puedes confiar en que su control sobre este mundo te provee la confianza para poder servirle, para poder seguirle a Él. No has terminado. Ten ánimo. Le dijo Dios a Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así lo harás también en Roma. Tú lo debes hacer.